Bueno, saludos mi gente, Fernando Fernández, investigador privado internacional y como todos los jueves me encuentro en la página de Caribbean Forensic and Technical College, trayéndoles a ustedes lo último en talleres virtuales sobre la investigación forense. En el día de hoy tenemos un tema muy bueno. Vamos a estar hablando de lo que son las investigaciones subacuáticas. Así que vamos a estar tocando lo que es el buzo forense. Pero mire, antes de pasar al tema de hoy, quiero recordarles que si usted quiere cambiar su futuro profesional, tiene que llamar a Caribbean Forensic and Technical College. Allí tenemos los 3 cursos de alta demanda aquí en Puerto Rico. El primero de ellos es detective privado. El otro es investigador forense, lo que se conoce como el CSI. Y también tenemos el curso de fotografía forense y huellas dactilares. Así que, Master Control, tírame por ahí el videito para que la gente vaya viendo lo que son las nuevas facilidades de Caribbean Forensic. Y también recordarles que pueden llamar al número, ya mismo se lo vamos a estar poniendo para que usted pueda llamar al número. Vamos a ver. Si quieres puedes tirarle el número para que la gente lo vaya viendo. Ahí vamos con el video. De verdad que desde que entré no me arrepiento. Es totalmente práctica. Saben de lo que están hablando, tienen la experiencia, los profesores son excelentes. Y si quieres estudiar esto, anímate y ven a Caribbean Forensic. Ahí tienen una idea de lo que es los estudios en Caribbean Forensic, las nuevas facilidades y cómo usted cambia su futuro profesional. Mire, llame al 787-751-6961. 787-751-6961. No pierda tiempo, llame, oriéntese. Tenemos ayudas económicas disponibles si cualifica. Tenemos becas institucionales, becas PEL. Bueno, usted simplemente llame. Nosotros vamos a analizar su situación y le daremos la mejor ayuda disponible para que usted pueda comenzar a estudiar en Caribbean Forensic and Technical College. Mire, el tema de hoy es un tema sumamente interesante. Tiene que ver con la criminalística subacuática. Vamos a ir enseñándole unas cuantas fotitos que logramos encontrar. Realmente a mí me sorprendió. Yo sé que se usan los buzos para rescatar cuerpos y diferentes cosas, pero es un tema bien interesante porque es básicamente investigando una escena de crimen debajo del agua y haciendo una serie de cosas que vamos a tener un experto, uno de los mejores en todo Centroamérica y Sudamérica, que va a estar hablándonos de su experiencia, sus años de experiencia como investigador subacuático. Pues mire, estas técnicas son propias de la criminalística, se utilizan de una manera eficiente al utilizar la metodología científica probada con más de medio siglo de uso en el campo subacuático. O sea, utilizamos lo que tiene que ver con la investigación forense de campo, lo que hacemos en la escena del crimen, pero lo llevamos debajo del agua, hacerlo debajo del agua, para hacer una correcta investigación y procurar que se haga justicia. Las funciones principales que interesan a la criminalística subacuática son búsqueda, ubicación y recuperación de indicios y evidencias de interés criminalístico, prospección y muestreo del sustrato de fondo acuoso ante las investigaciones de delitos asociados a la contaminación. En el caso del rescate de cadáveres en entornos subacuáticos se ha limitado las labores a la simple búsqueda y rescate como tal, omitiendo que lo que se está llevando a cabo es un levantamiento de cadáver en una escena que puede o no estar vinculada a su muerte y que puede o no contener indicios o evidencias de hecho. Eso es lo que le estaba diciendo ahorita. Hay una diferencia entre rescatar un cadáver y levantar una evidencia debajo del agua o tal vez hasta el mismo cuerpo pudiera ser una evidencia.
Es importante resaltar la importancia del procedimiento para la búsqueda y fijación de los indicios, ya que en una búsqueda incorrecta conlleva la alteración de los procedimientos y el contenido del escenario que se estudia. Master Control, si tienen las fotos por ahí, para que la vayan viendo. Mire, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y supone un 7% de todas las muertes relacionadas con los traumatismos. Se calcula que en el mundo mueren cada año por ahogamiento 359,000 personas y el riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua. Usted sabe que Puerto Rico está rodeado de agua, somos una isla. Y es importante mencionar que estas cifras no ofrecen una dimensión de las muertes asociadas a la anoxia por sumersión a nivel mundial. Ahí estamos viendo esa foto. Es un buzo forense marcando un área. Dale a la próxima, creo que en la próxima hay una foto bien interesante de las que logré encontrar en internet. Ahí están retratando unas evidencias. Básicamente esa foto es retratando unas evidencias. Esa es marcando la evidencia y utilizando el testigo métrico de la evidencia levantada debajo del agua. Así, de verdad que esto es sumamente interesante. Mire eso, rescatando un cadáver debajo del agua. Así que, mire, eso es lo que es ser el buzo forense, pero como a nosotros nos gusta traerle las cosas visuales, vamos a ver un videíto aproximadamente de 2 minutos 20 segundos de una persona que hace investigaciones subacuáticas en Estados Unidos. Después vamos a venir con nuestro invitado que nos va a dar mucho más detalles, es un experto profesional en todo lo que tiene que ver con investigación subacuática. Yo les voy a leer el resumen profesional de este invitado. Yo quiero que usted sepa que él tiene una licenciatura en Derecho, tiene una licenciatura también en Criminalística e Investigación Criminal, tiene un máster en Criminalística y Criminología de una universidad Alicante en España. También está certificado como oficial de protección por la International Foundation of Protection Officer. También está certificado como especialista en seguridad por la Inter-American Air Force Academy. También es buzo certificado de Open Water. También está certificado como buzo de rescate y de búsqueda y recuperación. Aparte de eso, tiene gran conocimiento en las ciencias forenses, seguridad pública y docencia. Es perito en criminalística, balística forense, fotografía forense y criminalística subacuática. Actualmente es buzo forense particular certificado en buceo en mar abierto, búsqueda y recuperación, buzo rescatista, investigador particular del lugar de los hechos en ambientes acuáticos y subacuáticos, y ofrece clases en el Instituto de Ciencias y Especialidades de Chiapas, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y el Colegio Libre de Derecho, también el Centro Universitario de América y la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo. Imparte cursos, talleres, diplomados, conferencias y entrenamientos. Así que ese es nuestro invitado del día de hoy, el experto perito Víctor Manuel Placier Jiménez. Saludos, Víctor, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes el micrófono apagado, Víctor? No te escuchamos. ¿Tienes el micrófono apagado? Actívate eso. Saludos, Víctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye, para mí es un honor tener a alguien con el calibre mundial que tú tienes en estas certificaciones, ¿verdad? En este tema. Así que, primero, antes de comenzar con el tema, me gustaría saber cuánto tiempo tienes de experiencia, porque este resumen tiene su bagaje, tiene sus años, ¿no? Bueno, algunas de las disciplinas que mencionó ya tienen más de 20 años. Tremendo, tremendo. Y como dando clase, ¿cuánto tiempo lleva? Impartiendo cursos, ¿cuánto tiempo lleva? Alrededor de 15 años impartiendo capacitación. Tremendo, tremendo. ¿Y qué te motivó para entrar a este campo de la criminalística? Bueno, yo fui policía investigador y Okay.
observé que no siempre se hacía con el método científico. Entonces busqué en información de dónde podía hacerse la investigación empleando el método científico, y descubrí todo un mundo en la criminalística, las ciencias forenses, y yo dije, yo quiero aprender de todo eso, porque los métodos tradicionales de investigación no parecía que ofrecieran la verdad. Sí ofrecían resultados, pero no siempre la verdad. Entonces empecé a interesarme mucho por el método científico. Eso me llevó a las ciencias forenses, y buscando en las ciencias forenses espacios en donde hubiera oportunidad, me di cuenta que algo de lo que adolece América Latina es la investigación forense subacuática. Okay. De manera que yo me preparé en ese sentido. ¿Recibes muchas llamadas a nivel particular para hacer investigaciones debajo del agua? No tantas como yo quisiera, porque la investigación está regulado por el Estado, y las leyes nos dicen que solamente el Estado puede investigar. Y cuando uno ofrece los servicios de investigación subacuática al Estado, hay muchas personas involucradas en la toma de decisión, así que contratar un buzo forense se hace algo tedioso, pero de manera particular sí es más frecuente que me inviten a realizar alguna investigación particular. ¿Te han llamado, por ejemplo, algún abogado que quiere refutar o que quiere contradecir el trabajo de ese otro buzo forense que probablemente no siguió alguna metodología científica para buscar esa evidencia? ¿Te han usado en los tribunales en México para esto? ¿O los abogados te han pedido algún tipo de consultoría en este tema? Sí, gracias. Sí, ha habido abogados que me han contactado para que los asesore en cómo encarar su defensa en un caso en donde está involucrada una investigación subacuática, y la idea es encontrar, sí, deficiencias en la metodología, que finalmente, aunque sea en un ambiente acuático o subacuático, debe de existir una metodología criminalística que para el caso de las investigaciones subacuáticas es muy puntual, muy precisa. Tremendo, tremendo. Me imagino que para poder certificarse como buzo forense, primero tienes que ser buzo, ¿verdad? Poder tener una cierta cantidad de horas de experiencia de buzo regular o de buceo regular para poder entonces pasar a aplicar la ciencia aplicar la ciencia forense a bucear debajo del agua y desarrollarlo, ¿no? Desarrollar ese método científico. Yo recomendaría que primero hay que hacerse criminalista. Ok. Entender el universo de la criminalística, y ya teniendo conocimientos y experiencia en ese campo, uno puede empezar a aprender el buceo. Y lo básico es aprender a bucear en aguas confinadas, después bucear en aguas abiertas, y después empezar a hacer ejercicios de búsqueda, de recuperación, sobre todo de búsqueda, orientación, y finalmente uno, en cuanto más trabajo de investigación subacuática hace, va entendiendo cómo aplicar las reglas de la criminalística en un medio subacuático. Tremendo. Pues mire, de verdad que esto es sumamente interesante. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación para el día de hoy. Vamos a pasar con la presentación que nos tiene el licenciado Víctor Manuel Placiel, ya que él es el experto invitado, él es el que sabe. Yo voy a hacerte una otra pregunta de lo que me surja duda. Así que somos todos oídos. Así que muchas gracias, Víctor. Las cámaras y esta presentación es todo suya. Podemos ir empezando. Gracias, muy amable. Bien, a manera de inicio podemos decir que
La criminalística subacuática o la investigación forense en medios acuáticos y subacuáticos es una disciplina que no está muy difundida. En la mayoría de los países de América Latina, no puedo decir todos porque hay países que sí tienen bien desarrollada esa rama, pero en la mayoría está en pañales, podríamos decir, todavía está en pañales, no está adoptada como una disciplina que sea común a todos los sistemas de procuración de justicia. Si nos ponemos a buscar en los diferentes países cómo manejan la disciplina de la criminalística subacuática, en la mayoría vamos a encontrar que no existe. No hay un departamento especializado en la investigación criminalística subacuática. De momento muchos lo están resolviendo a través de la contratación de buzos profesionales, pero esos buzos en la mayoría de los casos no tienen una formación criminalística. Entonces, una Procuraduría de Justicia o una institución encargada de la investigación del delito no tiene a los especialistas ya formados que sepan tanto de criminalística como de buceo. Entonces lo que hace es contratar a buzos que son muy buenos, de muy amplia experiencia en el buceo, pero con muy limitados conocimientos o incluso inexistentes conocimientos en las técnicas criminalísticas. Entonces, la labor se desarrolla, sí, pero no bajo un protocolo científico, criminalístico, para procesar el lugar en el medio subacuático. De manera que lo suben como Dios les da a entender dentro de sus capacidades de buceo. Entonces ahí no se está cumpliendo con el protocolo criminalístico y eso brinda la oportunidad a los abogados de atacar por ese punto. Cuando abogados me han contactado y me han dicho, ¿cómo podemos encarar esta defensa? Yo les digo, el método criminalístico, búscale por ahí. Todo lo que se extrajo del agua se hizo bajo el protocolo de criminalística. No, contrataron un buzo o contrataron a alguien que tuvo el valor de bajar, de tirarse y buscarlo, de ponerse a un equipo y bajar y buscarlo. En este sentido, hay que hacer ver que el agua no siempre es transparente y limpia. Tiene muchas características por las cuales puede hacerse turbia el agua. Entonces, tenemos desde una claridad total hasta cero visibilidad. Y cuando digo cero visibilidad es de que, o sea, no puedes ver ni siquiera la punta de tu dedo poniéndolo así frente a tu nariz. En el caso, por ejemplo, de buzos que trabajan en el drenaje profundo de la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, hay muy contados buzos que trabajan con cero visibilidad y ahí ya no se puede aplicar el método científico, el método criminalístico, un protocolo. Ahí prácticamente a tientas tienen que estar buscando y ese es el extremo en el cual podríamos decir que no se ve absolutamente nada. Entonces, entre ambos extremos, entre una claridad total y una visibilidad nula, tenemos diferentes grados de visibilidad. Ahora, tenemos casos que se dan en el mar, en ríos, lagos, lagunas, toda una serie de cuerpos de agua en las cuales tienen sus características muy, muy propias. No es lo mismo para un buzo trabajar en mar abierto a una profundidad de 15, 20 metros que trabajar en un río, porque
todos sabemos que el río es agua que corre y a veces lleva más fuerza o menos fuerza. Y hay una serie de precauciones que los buzos deben de tener en consideración para trabajar bajo el agua. En el caso de, por ejemplo, la península de Yucatán en México, que tenemos las cuevas en donde se bucea, a veces tienen que hacer rescates de turistas que llegan a esa península a bucear en cuevas, y ahí es otro tipo de precauciones y riesgos que se corren. Veo. Ahora, cuando una instancia de procuración de justicia tiene un caso en el que se comete el delito sobre tierra, sobran especialistas, sobran peritos, sobran criminalistas que pueden desarrollar la labor, pero el problema se presenta cuando hay que hacer la investigación en un medio acuático o subacuático. Claro. Ahí ya no tenemos al personal especializado. A través de esta labor de difusión de esta disciplina, yo he tratado de visitar a diferentes instancias de procuración de justicia para tratar de hacer ver la necesidad de crear un departamento especializado en esta disciplina que los forme como criminalistas y como buzos. De manera que ambas disciplinas se complementan en el ámbito científico para lo que es la investigación criminal, pero en el ámbito del buceo para desarrollar las habilidades necesarias. Y también se requiere de equipo especializado para trabajar bajo el agua. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la cámara fotográfica. Una cámara fotográfica de buena calidad que tiene un investigador criminal que trabaja siempre en tierra, va a ser muy diferente y se va a hacer más caro el material al conseguir una buena cámara para trabajar bajo el agua. Ese es un ejemplo de los muchos que podríamos encontrar del material que se utiliza en tierra y del que se utiliza bajo el agua para el mismo propósito, que es procesar el lugar. Entonces, aquí el buzo investigador criminal se va a encontrar con que primero debe de conocer la hidrografía de su país. Para el caso de Puerto Rico, estuve viendo la hidrografía y tienen muchos cuerpos de agua también, al igual que en la República Mexicana. Tienen ríos, lagunas, lagos y una serie de vertientes acuíferas que hay que estudiar detenidamente para comprender los riesgos que podría representar para el investigador subacuático. Veo. En la imagen que tenemos en este momento en pantalla podemos ver a un par de buzos forenses que están realizando labores de señalización de los objetos que están en el fondo. Están señalizándolo con una bandera y por ahí tienen una cinta para medir las distancias. Eso es parte de saber procesar el lugar justo como es en su estado original. Ellos deben de trabajar ahí mucho con la cámara fotográfica, con la cámara de video y saber llevar a cabo las diferentes técnicas que se hacen en superficie también, de ubicar, posicionar, conocer a qué distancia está uno de otro objeto, y una vez que está todo debidamente fotografiado y grabado con el video, deben de disponer de material especializado para embalar el objeto, si esto es posible, embalarlo, que significa ponerlo en un contenedor especializado y llevarlo a la superficie. Para poder preservarlo y llevarlo a la superficie, entonces. Sí.
Siempre que sea posible, porque Claro. en algunos casos no se puede hacer esto. ¿Qué casos, por ejemplo, un vehículo que esté a 20 metros, no vamos a poder embalarlo? Entonces, en ese caso hay una técnica especializada que es emplear bolsas que al ser llenadas con el aire, a veces del mismo tanque o de un tanque de reserva, esas bolsas pueden llegar a levantar de 1 a 3 toneladas, Oh, wow. dependiendo del tamaño de la bolsa y de la resistencia que ofrezca. Se buscan bolsas especializadas para hacer esta labor. Veo. Y una vez llevada a la superficie, con alguna grúa montada en una embarcación o desde tierra, lo podemos extraer el vehículo. Esto del vehículo lo comento porque mencioné que hay cosas que no se pueden extraer debidamente embaladas. Sí, Entiendo. puede, por favor, avanzar la imagen. Próxima imagen, por favor. Lo va pasando por ahí. Ok. Bien, aquí tenemos una breve definición de lo que sería la criminalística subacuática. Un momentito, profesor, un momentito, profesor. Bien importante, todos los estudiantes míos que cogen clase conmigo, ahí tienen la definición exacta. Por favor, se la memorizan. Prosiga, por favor, doctor. Sí, gracias. Bien, esta disciplina entonces viene a contemplar la labor que desarrollan los buzos forenses o los criminalistas subacuáticos en el área de la investigación criminal, en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo. Aquí hay que especificar que la mayoría de los casos relacionados con el medio subacuático no ocurrieron ahí. No, es muy difícil que llegue a suceder ahí mismo, debajo del agua. El 95% de los casos está relacionado con objetos que fueron a arrojarse en un cuerpo de agua. Es decir, el delito se cometió en otro lugar y para deshacerse de todo lo relacionado con el delito, van y lo arrojan en un cuerpo de agua, en un río, en el mar, en una laguna, lago, etcétera. Entonces, por esa razón, la mayoría de las veces, un 90 y tantos % de las ocasiones, es el lugar del hallazgo, no tanto el lugar de los hechos. El lugar del hallazgo es donde nosotros físicamente localizamos el material, pero no ocurrieron ahí las cosas. Veo. ¿Por qué menciono medios acuáticos y subacuáticos? Porque a veces ocurre en un medio acuático, pero no debajo del agua. Ah, exacto. Un cuerpo flotando, un instrumento, un artículo flotando sería acuático. Así es. Por ejemplo, algo encontrado sobre una embarcación, estamos hablando de que nos encontramos en un medio acuático, pero no debajo de. Veo. Entonces, eso también ocurre, que hay embarcaciones o hay lugares en donde ocurren que si bien está en el medio acuático, no está debajo de. Ahí es bueno hacer ese señalamiento. Entonces, la finalidad del trabajo de un buzo forense es identificar todo lo que está relacionado con el del delito, con el material sensible significativo. Ya con su formación criminalista, el buzo se encargará de identificar si está relacionado o no con el delito, porque no podemos levantar todo lo que se encuentre bajo el agua y sacarlo como Claro, indicio. Ahí claro. tiene que hacer una selección de qué podría ser algo relacionado con el delito, que suelen arrojarse armas, que es lo más común, vehículos, cuerpos y algunos objetos que se emplearon para cometer el delito. Entonces, Cuchillo. sí, cuchillo, Cuchillo. alguna herramienta, no sé, un martillo, una barra de metal con la que te haya cometido el delito, también van y lo arrojan con la finalidad de deshacerse de todo eso para dificultar la investigación. Entonces, es labor del buzo forense identificar todo ese material que no tiene nada que ver con el fondo
subacuático y relacionarlo de alguna manera, discriminar qué material podría corresponder a la comisión de un delito y qué material no, y hacer la debida fijación del material bajo el agua y reunir la mayor cantidad de información posible para hacerlo llegar a la gente del Ministerio Público o al juez, y que pueda formarse una idea de lo que el buzo tuvo oportunidad de encontrar allá abajo a través de las fotografías, los videos, las medidas entre unas y otras piezas, las referencias geográficas. Todo eso es material que el buzo va a reunir, embalar y extraer para ponerlo a las órdenes de sus compañeros de trabajo que en tierra siguen con la labor de investigación criminal, que es llevarlo al laboratorio. Sí, adelante. Una pregunta, Víctor. Me imagino que la contaminación de los cuerpos de agua influye enormemente al momento de discernir qué puede ser evidencia y qué puede no ser evidencia. Y ya ahí entra la capacidad del buzo forense en determinar qué es pertinente y qué no es pertinente debajo del agua. Efectivamente. Debe tener una capacidad, una formación de criminalista, pero también debe saber discernir, porque en ese momento él es el que toma las decisiones. No pueden estarle indicando todo desde tierra sobre las decisiones. Entonces, ciertamente depende del cuerpo acuático en el que se desarrollen los hechos o en el que esté localizada los indicios. No es lo mismo, por ejemplo, en una laguna en donde el agua no se mueve, no corre, no se agita, todo se tiende a sentarse en el fondo. No es lo mismo que un río que, por mínima que sea la fuerza, continuamente está corriendo el agua en un río y se está llevando parte del material. Por ejemplo, si se arroja un cuchillo ensangrentado, el flujo continuo de agua se va a llevar los residuos de sangre hasta poder dejarle muy poco, en realidad muy poco material hemático. Y a la hora de extraerlo, pues ya no presenta las mismas condiciones que cuando se arrojó al agua. Claro. Definitivamente, el tipo de cuerpo de agua va a determinar las condiciones del trabajo que vamos a realizar, tanto en la velocidad que pueda llevar el agua, el constante movimiento. En el caso del mar, las olas, el ir y venir de las olas también representa una dinámica del agua que va a afectar la posición original en que las cosas fueron encontradas. Pero con eso hay que trabajar. O sea, no puedes restablecer las condiciones originales, entonces hay que trabajar con lo que se tiene. Sí, licenciado, y una pregunta. No sé si a lo mejor está más adelante en la presentación, pero quería preguntarle. El cuerpo de agua al que usted se enfrenta antes de tirarse, de la misma manera que le afecta a usted cuando va a bucear regular recreativamente, también afecta el tipo de equipo que va a utilizar. Pregunto yo, ¿no es el mismo equipo que vamos a utilizar en un río o el mismo equipo que vamos a utilizar en aguas profundas o en una laguna? O normalmente es el mismo equipo que se puede utilizar para todos los tipos de cuerpos de agua? No puede ser el mismo equipo. Ok. No es lo mismo, por ejemplo, sumergirse en un río de agua limpia, clara, que permite una buena visibilidad, pero que además está libre de agentes que pueden poner en riesgo la salud del buzo. Claro, ¿verdad? Entonces, hay diferentes niveles de equipo de buceo, desde un traje ligero de neopreno que se puede poner el buzo, incluso hasta sin manga larga y sin piernas. Puede ser un traje corto que no le cubra la totalidad de las piernas, pero a veces, por ejemplo, la temperatura del agua nos va a exigir un traje completo. Claro. Que cubra hasta los puños, incluso utilizar un tipo de calzado y guantes para protección de la temperatura, porque hay
temperaturas extremas que constituyen un riesgo para la salud del buzo y no le permitirían trabajar más de unos minutos. Ahí tan solo el hecho de que haya una temperatura del agua diferente ya exige un tipo de material diferente, equipo. Se puede utilizar. O sea que una de las primeras preguntas que usted le hace al cliente o le hace, ¿verdad?, a la agencia que lo contrata es ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué cuerpo de agua es? O sea, ¿dónde ocurrió o dónde ustedes sospechan que está esa evidencia, ¿no? Lo primero sería, esa sería la primera pregunta que usted le haría al cliente, ¿no? ¿Dónde es que tenemos que sumergirnos? Definitivamente, antes de salir, debo saber en qué tipo de cuerpo de agua voy a trabajar. Si voy a trabajar en el mar, en el río, en una laguna, en un lago, etcétera. Y la temporada o conocer los diferentes cuerpos de aguas me va a permitir determinar qué tipo de equipo voy a llevar. Si voy a llevar un traje de buceo de 3 milímetros o uno de 7 milímetros que es para aguas heladas. Claro. Si solamente voy a llevar una máscara de las sencillas para un buceo light, o deberé ponerme incluso alguna escafandra que me cubra totalmente la cabeza y selle en el cuello con mi traje para tener una mejor protección. Deberé enterarme si hay contaminantes químicos para proteger todo mi cuerpo con un traje especial. Y entonces ahí se van incrementando los costos a través de emplear equipo cada vez más sofisticado. Claro. Hay una premisa fundamental en todo esto. ¿Sí? La primer preocupación por un equipo de investigación forense es la salud y la vida del buzo. Okay. Esto prevalece sobre cualquier investigación. Claro. No puede haber una investigación más importante que la vida de un buzo, de manera que lo pongamos en peligro, obligándolo a trabajar en un medio que puede representar peligro para su salud o para su integridad física. Veo. Por ejemplo, un derrame químico en un cuerpo de agua, debemos proteger al buzo. O, por ejemplo, si hubiera necesidad de que trabaje en un drenaje profundo, todos sabemos la cantidad de cosas y el tipo de objetos que podemos encontrar en un drenaje. La palabra nos lo dice todo. Claro. Conlleva mucho material, mucha basura. Por ejemplo, está expuesto a toparse con agujas hipodérmicas. Pincharse en ese ambiente es un extraordinario riesgo para su salud. Puede contraer cualquier clase de enfermedad y debe Claro. ir entonces equipado de manera que bajo el traje lleve una protección que le evite sufrir esa contaminación de lo que va a encontrar ahí. Pero bueno, a veces ahí es donde están los cuerpos. Volviendo a hablar del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, en años anteriores se encontraron dentro del drenaje incluso hasta vehículos. Adiante. Han encontrado de todo, cuerpos de animales, cuerpos de seres humanos, pero también hasta vehículos y toda clase de cosas. Yo no he tenido oportunidad de bucear en un medio tan contaminado, pero sí he tenido la oportunidad de tener que recurrir a equipo especializado para no correr un riesgo de salud. Wow. Interesante. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en tierra, la criminalística de campo es desarrollada de una forma convencional, como lo estamos viendo en la imagen. Ya tienen una forma de trabajo los especialistas forenses y se apoyan en disciplinas como la balística forense, la dactiloscopía, el análisis de documentos, genética forense,
La criminalística que se compone de la labor que se hace en el campo y la labor que se hace en el laboratorio. Yeah. Medicina legal, y hay toda una serie de disciplinas relacionadas con la investigación criminal en tierra. Cuando se trata de ambientes subacuáticos, cambia un poco las materias especializadas que nos van a servir de apoyo. Por ejemplo, ya no trabajaríamos la dactiloscopía bajo el agua, sino que se extrae el objeto a tierra y se analiza en tierra. Ya la medicina legal no va a trabajar bajo el agua, sino que se extrae el cuerpo y se pone a disposición del cuerpo de médicos legistas para que analicen fuera del agua el cuerpo que se haya localizado. Pero hay disciplinas que sí nos van a ser de mucha utilidad, como por ejemplo la fotografía forense, porque el buzo debe desarrollar habilidades en el empleo de una cámara fotográfica para desarrollar su labor en un medio subacuático. No podemos enviar un equipo de especialistas a una investigación bajo el agua, porque no vamos a enviar a un experto en balística forense que sepa trabajar bajo el agua. No, eso no se hace. Se extrae el arma y se analiza en tierra. No vamos a enviar a un experto dactiloscopista para que tome huellas bajo el agua, sino que el objeto lo extraemos con mucho cuidado, se fija, se embala y se extrae, y ya en tierra se le entrega al equipo de dactiloscopía. La fotografía forense, el uso de cámaras de video para fijar el lugar en donde se encuentran los objetos en el medio subacuático, es el tipo de habilidades que debe desarrollar el investigador forense subacuático, porque ahí sí, en la fotografía y en el video, tiene que trabajar abajo para captar cómo estaba todo en su estado original. Siguiente imagen, por favor. Ok. Esta parte nos habla un poco de lo que mencioné hace unos minutos, que es un campo poco desarrollado en América Latina, pero tiene unas extraordinarias posibilidades de desarrollarlo. Cada país puede hacer esfuerzos propios, cada estado dentro de esos países desarrollará de una forma más completa a su equipo multidisciplinario y especialmente a su equipo forense que deberá trabajar en un medio subacuático. Es un sueño, es una ilusión llegar a crear doctrina que funcione para toda América Latina, de manera que sigamos los mismos criterios en la investigación subacuática, el mismo nivel de especialización y un avanzado grado del desarrollo de las habilidades de la criminalística aplicada bajo el agua. Entonces, el día en que nuestros gobernantes y los funcionarios que dirigen las instancias de procuración de justicia comprendan la importancia de desarrollar equipos forenses subacuáticos, las investigaciones estarán realizadas con mucho mayor profesionalismo, con mayor detalle y bajo técnicas comunes a toda América Latina. Estamos en vías de trabajar en esa concientización de nuestros funcionarios. Esperemos que en los próximos años caigan en la cuenta de cuán importante es esto y empiecen a destinar recursos para la creación de cuerpos de investigación acuáticos y subacuáticos. Tremendo. Me imagino que también, licenciado, mientras más casos surjan y los abogados se pongan más creativos al momento de defender a su cliente en estas evidencias que están bajo el agua,
se va a crear más necesidad de hacerlo correctamente. Porque mientras pues se dé por hecho de que estaba bajo el agua y lo levantaron, lo subió cualquier buzo, no se retrató, mientras se siga aceptando y no haya una refutación de parte de los abogados, pues no va a haber tanto, no se va a necesitar tanto el uso del buzo forense cuando debiera de utilizarse como un recurso para perpetuar esa imagen y esas evidencias debajo del agua al momento de ser encontradas, ¿no? Este punto que tocó es muy importante. Son los abogados a través de sus acciones los que van a ejercer presión para que haya técnicas más complejas, más profesionales, más científicas, y si ellos impugnan aquellos casos en los que una investigación no fue correctamente desarrollada, a través de estas impugnaciones ellos están haciendo una presión para que se hagan investigaciones más completas, más profesionales, con mejor equipo, que como se está haciendo actualmente, en la que cualquier persona que sabe utilizar y ponerse un equipo de buceo baja, extrae todo lo que puede encontrar y bueno, y eso es lo que toma la instancia de procuración de justicia para partir de la investigación de lo que se encontró ahí abajo, pero el abogado a través de sus impugnaciones establecerá que cada vez se vaya haciendo toda esta labor bajo un método científico, bajo un protocolo que sea al menos común para todo el país, ¿sí? que las labores de fijación de objetos, de embalaje y de extracción a tierra se hagan bajo un protocolo perfectamente bien establecido y definido para que cuando en la defensa o en el juicio se pueda revisar si el protocolo fue debidamente aplicado o no, y eso va a inclinar la investigación en uno u otro sentido y va a permitir la libertad de una persona o el hecho de condenarla. Claro. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta imagen nos habla de lo que yo comenté hace un momento, que un vehículo, por ejemplo, no podrá ser debidamente embalado, pero el hecho de que no se pueda embalar no quiere decir que la técnica con la que se vaya a trabajar sea cualquiera. Hay un riesgo que corre el buzo, y en este caso, si no se emplea material especializado que cumpla con las condiciones de seguridad para los investigadores forenses subacuáticos y que además permita extraerlos sin riesgos para nadie y que no sufra modificaciones el vehículo en este caso, en ese sentido debe buscar su mayor esfuerzo el equipo de investigación criminal. Si el buzo baja y les dice, sí, efectivamente hay un vehículo de tales características, al menos deberá dar información de sus dimensiones, la marca, marca y tipo de vehículo, podrá darle a los auxiliares en tierra una idea de qué tipo de grúa emplear. No pueden emplear una grúa demasiado pequeña porque incluso se correría el riesgo de que en lugar de extraer el vehículo, se nos va la grúa al agua, que ya ha sucedido. Ok. Ya ha sucedido Wow. en algunos lugares y en vez de extraer un vehículo, ahora tenemos vehículo más la grúa en el agua. Entonces, debe elegirse el material adecuado, incluso el grosor de los cables, la resistencia de los ganchos, el tamaño y fortaleza de la grúa que va a hacer la labor, tanto si la grúa, si la tenemos en tierra como si la tenemos en una embarcación. Hay embarcaciones que manejan grúas y bueno, deberemos de ver si resiste el peso. De esto se trata esta imagen, de elegir el material adecuado para trabajar de una manera profesional y segura en investigaciones subacuáticas. Siguiente imagen, por favor.
La labor de investigación subacuática normalmente nos impone el tipo de herramientas que vamos a emplear y la metodología. No nos lo dicta ni un manual, ni un funcionario que es el jefe del departamento, sino los mismos elementos a los que nos enfrentamos. Es decir, la metodología a desarrollar en un horario diurno deberá cambiar en un horario nocturno. No es lo mismo meterme a las 9 de la mañana al agua a que me pidan que me meta a las 3 de la mañana al mismo cuerpo de agua, porque ya necesitamos empezar a trabajar. Yo aquí orientaría al equipo de trabajo a suspender las actividades hasta que llegue la luz del día, pero a veces impone, bajo diferentes tipos de urgencias, el que se tenga que hacer en un horario nocturno. Entonces ahí deberé emplear equipo, por ejemplo, de iluminación, bajar algún reflector que pueda operar bajo el agua para que diferentes reflectores le permitan la visibilidad necesaria al buzo para poder operar con seguridad, no andar trabajando al tacto. Claro. Entonces, esto que comentaba de que quien nos va a imponer qué tipo de equipo, qué tipo de método vamos a emplear, va a ser las circunstancias del lugar, de hora, de tiempo, de clima. Otra, no es lo mismo trabajar en un lugar en pleno huracán que en un día de calma, ¿sí? En un día en donde ocurra algún accidente, alguna tragedia a causa de un huracán, Claro. yo recomendaría, no desarrollemos ninguna labor, pero es que, o sea, hay que hacer la investigación, sí, pero no nos vamos a meter con el huracán encima. Claro. Es lo que decía hace unos minutos. O sea, debemos poner en primer lugar la salud y la vida del equipo de investigación forense subacuática que cualquier otra cosa. O sea, nada priva sobre su seguridad o sobre su salud o sobre su vida. Una vez que pase el huracán, entonces podemos trabajar. Si es solamente un temporal que está un poco picado el mar, un poco de viento y todo eso, bueno, quizás sí lo vamos a realizar el trabajo, pero deberemos buscar protegernos. Una manera de protegerse para el buzo es anclarse en un punto en tierra para que la marea no lo arrastre, sí. Entiendo. Además, es agotador estar trabajando contracorriente. Imagino yo. Deberá buscar material que le permite un anclaje que le dé seguridad, y eso ya le ahorra esfuerzos y le da seguridad. Entonces, aquí hablamos en esta diapositiva de que esta metodología deberá ir buscando, el equipo de investigación deberá ir enriqueciendo la metodología y deberá ir incluso desarrollando su propio manual de actuación. En ese manual, entonces, se pueden poner apartados como en caso de temporal debemos llevar este equipo. En caso de trabajo en la oscuridad deberemos llevar este otro equipo. En caso de trabajar en aguas heladas, entonces deberemos llevar otro equipo. Cada equipo de investigación forense puede desarrollar su propia metodología y generar doctrina en la materia. La creación de manuales, de libros, de todo ese tipo de material puede ser compartido con otros equipos de trabajo en otras latitudes del mundo, ya sea dentro del mismo país o compartirlo entre equipos de diferentes países, porque es conocimiento que estamos generando y que estamos compartiendo para que la comunidad de buzos forenses aprenda a través de las experiencias de otros, no tenga que vivir las mismas dificultades para ir aprendiendo. Tremendo, eso es muy bueno.
Siguiente diapositiva, por favor. Un investigador forense que desarrolle actividades de investigación subacuáticas debe ser versado en dos disciplinas. Primero, en la investigación criminal, en la aplicación de las ciencias forenses para poder trabajar en tierra, y una vez que comprenda el uso de todas las herramientas forenses en tierra, complementar la labor de buceo con todo lo que ha aprendido. Claro. La experiencia de trabajo le va a decir cuáles técnicas de tierra en el ámbito de las ciencias forenses no son aplicables a un medio subacuático. Muchas personas piensan que solamente se trata de meterse y sacar del agua lo que hay ahí, pero es una labor más compleja. Debe de saber orientarse, debe de saber qué buscar, debe de saber fijar, embalar, medir, y es muy fácil en un medio subacuático perder la orientación. He tenido oportunidad de bucear con diferentes personas que una vez que están bajo el agua ya no saben para dónde quedó el norte, ya no saben para dónde se metieron y dónde hay que salir. Pierden por completo la orientación. La orientación posicional. Así es. Incluso hemos tenido ejercicios de ver hasta qué punto seguimos manteniendo la conciencia de las cosas, la coordinación, porque la profundidad altera la percepción del buzo según la profundidad a la que está trabajando. En algunos de los ejercicios que solemos desarrollar, a cierta profundidad, ya estamos hablando de los 40 pies, 50 pies, la percepción de los sentidos empieza a verse afectada. Un ejercicio muy común en el buceo es que a 40 pies de profundidad, 50 pies, te muestren un objeto de un color y te pregunten qué color es. Entonces uno lleva una pequeña pizarra y cuando el instructor escribe en su propia pizarra, dime de qué color es este objeto, entonces la persona que está en entrenamiento, tomo mi propia pizarra y pongo el color y se lo muestro al instructor. Veo. Y así queda todo. Y después salimos del agua y vemos que no era el color que habíamos pensado. Por ejemplo, una pelota de color naranja, podemos verla en color azul. Entonces yo escribo en la pizarra azul, salimos del agua y nos muestra la pelota naranja y dice, no era azul. Quiere decir que la profundidad afecta la percepción sensorial. ¡Wow! Ese es uno de los ejemplos a las situaciones a las que se ven sometidos los investigadores forenses en diferentes medios en donde trabaja. Aquí lo que le va a ayudar entonces es el empleo de equipo profesional. Tal vez mi visión me engañe, yo lo veo de color azul y en realidad es de color naranja, pero la cámara fotográfica no se va a dejar engañar por la profundidad. Va a tomar la fotografía y me va a decir de qué color es realmente. Y además, pues lo vamos a extraer del agua y ahí en tierra vamos a ver de qué color es realmente. Es toda una serie de cosas que hay que aprender en el buceo y después entrelazar los conocimientos del buceo con los de las ciencias forenses, pero es un trabajo muy, muy apasionante. Víctor, una pregunta, dime si lo tengo correcto. ¿La profundidad del agua afecta la percepción sensorial del buzo forense? Totalmente correcto. Tremendo. Esa va a ser la frase célebre de este taller, porque yo lo ponemos en la página de Caribbean más adelante. Tremendo.
Tremendo. Seguimos. Víctor, nos quedan aproximadamente como 20 minutos. 20 minutos nos quedan, Víctor. Seguimos por ahí. Gracias. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Oh, sí. Aquí está la red Nuestra isla. hidrográfica de la isla de ustedes, tan bonita, la Isla del Encanto. Gracias. Y bueno, ahí podemos apreciar la red hidrográfica, que es muy fácil para cualquiera de sus paisanos poder descargarla e identificar plenamente los diferentes cuerpos de agua. Digo, además de que están rodeados de mar por todos lados, razón Claro. más que suficiente para tener un equipo de investigación forense con habilidades perfectamente bien desarrolladas en el campo del buceo. Ya por el hecho de ser una isla, tienen mucho mar, mucha agua para investigar, pero además se complementa con ríos, cuencas, bahías, lagunas, lagos, etcétera. Pero fíjate, Víctor, ahora que mencionas, estamos rodeados de agua, ¿verdad? Y tenemos infinidad de ríos. No hay muchos lagos, hay lagos, pero no tantos, pero hay lagos, y hay lagos también que son embalses que se utilizan para recolectar agua, y han encontrado cuerpos en estos embalses de agua. Pero algo que nunca he sabido es si existe o no, y yo creo que no existe porque no lo he encontrado, algún equipo de investigadores forenses subacuáticos. Sí está en Puerto Rico los que rescatan los cadáveres, encontraron el vehículo en un embalse tirado y entonces lo sacan como mismo lo encontraron. O sea, yo no he visto que exista, por eso es que quise traer esta presentación y quise traerte para explicarlo, ¿no? Porque realmente no he visto que esto lo haya en Puerto Rico. Bueno, ciertamente, no es el único país. ¿sí? Claro. Seguro están viéndonos en algún otro país diferente a México y a Puerto Rico, en donde deben de estar diciendo, aquí tampoco. Aquí tampoco hay un equipo de investigadores forenses subacuáticos y no sé cuándo piensan crearlo. Entonces yo creo que la ocasión es propicia para invitarlos a formar su propio equipo de investigadores forenses subacuáticos y tanto si nos invitan a asistir a su país para desarrollar personas con estas habilidades, encantados de la vida. Claro. Pero cuando ya ese tipo de decisiones pasan a las arriba, dicen a las manos del gobierno. Sí, no, ahora no hay presupuesto para eso. Sigue recurriendo al buzo de siempre y que él nos haga la labor. No necesitamos más de eso por el momento. Ese es el tipo de pensamientos al que yo me he enfrentado. Sí. Claro. Ahora no hay presupuesto para eso. Veo. Y bueno, pero de todos modos, yo hago la invitación para que cualquier día podamos ir a su isla, formar un pequeño, aunque sea de manera privada, particulares, claro, que quieran integrarse como un equipo forense, e incluso hasta es una oportunidad para aquellas personas que dicen, yo no tengo trabajo, no sé qué hacer, todo ya está ocupado. Bueno, ahí hay un nicho de trabajo, puedes invitar a otras personas, formarse como criminalistas, formarse como buzos y crear una pequeña empresa de servicios privados de investigaciones subacuáticas forenses, perfectamente válido. Y entonces, claro, tal vez al gobierno le convenga decir, mira, mejor no vamos a crear un departamento propio de gobierno, ¿sí? Si ya existe una compañía que brinda esos servicios, vamos a contratarla. Sí, llámalos cada que necesitamos de sus servicios. Ellos es lo único que hacen, ya se especializaron en esa disciplina, contrátalos. Entonces ahí hay un nicho de oportunidad para las personas que están viendo esto. Fíjate, en Caribbean Forensic nosotros aparte de dar investigador forense, también damos el curso de fotografía forense. O sea que el que pudiera tener ambos cursos, lo que le faltaría sería
integrarse al buzo forense, ¿no? Al conocimiento de las investigaciones subacuáticas, pasando las licencias de buzo pertinentes para entonces certificarse como buzo forense. Ciertamente. Está como quien dice, estaría a mitad de camino, porque ya tendría una parte, le faltaría la otra parte. Sí, ya lleva la mitad del camino andado con las otras disciplinas que me menciona. Bueno, cambiamos la diapositiva, por favor. Aquí puse una pequeña lista de qué tipo de profesionales podrían inclinarse hacia el buceo forense, hacia la investigación subacuática. Todas esas personas que están en esta lista podrían tener razones para aprender lo que es la criminalística subacuática. Las Fuerzas Armadas muchas veces llevan sus propios asuntos y no quisieran recurrir a una compañía privada para desarrollar este tipo de investigaciones, así que tal vez estén interesados en formar su propio equipo de investigadores forenses subacuáticos. Sería excelente. Mira, Víctor, ahora mismo quiero mandar saludos a Rubén Díaz, que es el director académico de la institución. Me acaba de decir, excelente, Fernando, lo que acabamos de mencionar sobre los estudios y sobre esto, ¿verdad? En el ámbito de hacer algún tipo de adiestramiento y algún tipo de compañía, los interesados, ¿verdad? Que les interesa una carrera como buzo forense, imagínate. Entonces, todas estas son las profesiones, me están diciendo, ¿verdad? Que pudieran estar interesados en este tipo de nicho dentro de la criminalística. Excelente, excelente. Quisiera tener oportunidad para saludar a alguien. No sé si sea posible. No, todavía nos queda tiempo, nos quedan 10 minutos. Sigue, no te preocupes, nos quedan 10 minutos. Sigue por ahí, no hay problema. Claro, sí. El ingeniero Ubaldo Jiménez Ríos, que es una persona muy preparada, muy capaz, es parte de nuestro equipo. Él es nuestro jefe de departamento de investigaciones. Él está a cargo de una célula de investigación, nuestra célula número 3 del equipo de investigaciones. Él, bueno, en este momento está viendo esta transmisión y me ha estado haciendo algunos recordatorios, diles esto, diles el otro, porque nos preocupa mucho que en el tiempo que tenemos como límite poder decir todas las cosas que podamos acerca de lo que es la investigación subacuática, de manera que envío un cordial saludo al ingeniero Ubaldo Jiménez Ríos, nuestro jefe del Departamento de Investigaciones y líder de la célula de investigación número 3. Saludos también de parte mía, Fernando Fernández, y de la institución Caribbean Forense. Estamos muy agradecidos de tenerlo a usted aquí hoy y poder disfrutar del conocimiento que usted tiene. Así que no se preocupe, todavía nos quedan 9 minutos, así que seguimos por ahí. Vamos a ver si podemos ver más imágenes de las que usted tiene, que sí, yo vi varias, están súper interesantes. Por favor, la siguiente diapositiva. Todo el equipo que tienen, mire, para usted vea todo el equipo con el que tienen que... Hay equipo extraordinariamente caro, muy caro, pero es necesario porque si no se cuenta con el equipo, es mejor no meterse, es mejor no tomar riesgos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, cuando estamos hablando de cadáveres, todo el mundo sabemos que el cadáver en un medio subacuático entra en un estado de descomposición muy acelerado y no es posible que el buzo arriesgue su salud tomando esos cuerpos en descomposición directamente con las manos, entonces ni que además esté rodeado de agua contaminada que pudiera entrarle por la boca o estar en contacto con su piel, así que deben buscarse y adquirirse equipos especializados que aíslen totalmente al investigador forense, pero cuanto más especializados son esos equipos, son muy caros. A veces
a veces esos equipos solamente los podrían pagar los gobiernos, y pues es por eso que en países como Estados Unidos, que tienen equipos mejor desarrollados, más científicos, con mucho equipo tecnológicamente avanzado, porque tienen la capacidad económica de adquirir y desarrollar esos equipos. Claro. Entonces, a otros países, bueno, lo que nos queda es buscar ese equipo y tratar de adquirirlo al precio de un ojo de la cara. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Míralo ahí, rescate de cadáver sumergido. Sí, aquí está una imagen de lo que les describía. En este caso, por ejemplo, el buzo está preparando una bolsa de flotación para llevar este cuerpo a la superficie. Me imagino que, Víctor, me imagino que ya se retrató el cuerpo, se marcó el área, se midió, se hizo todo lo pertinente para entonces proceder a subirlo. Ese levantamiento del cadáver subacuático, por lo menos en Puerto Rico, el único que está autorizado a levantar un cadáver de una escena de tierra es el fiscal. En México, ¿el fiscal ordena el levantamiento del cadáver o el fiscal tiene que tirarse al agua con ustedes? ¿Sabes? ¿Qué se hace en ese caso? Hasta 2008, en el que estábamos empleando un sistema que ahora le llamamos el anterior sistema penal, el Ministerio Público efectivamente era el único encargado de estar presente y dar fe del levantamiento. No se podía tocar el cadáver si el Ministerio Público no estaba presente. Bien, Okay. eso ya cambió. Desde 2008 para acá, con el nuevo sistema penal acusatorio, ahora el Ministerio Público ya no está obligado a presentarse, porque se dieron los casos en que el Ministerio Público fue citado como testigo de los hechos ocurridos, y eso no puede ser. No puede ser fiscal y no puede ser al mismo tiempo testigo. Y fue citado como testigo y se le pedía que testificara porque había estado ahí, había estado Claro. presente, y entonces entre los muchos cambios que se generaron dijeron, bueno, el Ministerio Público ya no tiene que estar presente. Ahora hay policías con capacidades de investigación que han sido formados, han sido entrenados en las técnicas de las ciencias forenses para ellos poder desarrollar una labor ahí, y ya no es indispensable la presencia del Ministerio Público en el lugar. De manera que, bueno, aquí se salvó de hacer inversiones. Sí, se salvó de estar bajo el agua. Y En además, Puerto Rico, fíjate, en Puerto Rico tengo al director académico, a lo mejor me puede ayudar, pero en Puerto Rico el fiscal sigue siendo la persona autorizada a levantar el cadáver. A lo mejor no tendrá que sumergirse, pero tendría que estar presente en el momento y decirle al buzo, ya lo retrataste, ya marcaron, ya hicieron todo, sí, ok, pues ahora súbanlo. Imagino yo, ¿verdad? Dentro de lo que es llevar la escena del crimen al fondo del agua para retratarlo, marcarlo, embalarlo, y entonces que él autorice subirlo. Por lo menos sería algo así en Puerto Rico, entendería yo. bien, definitivamente el extraer un cadáver del agua debe de sujetarse a realizar el protocolo de investigación criminal, aplicar las técnicas forenses que se hacen en tierra, aunque un poco modificadas para el medio subacuático, pero algo que no puede obviarse o dejarse de lado es, uno, la fijación del cadáver. Eso no se puede evitar. Tiene que, digo, a menos que haya cero visibilidad, entonces sí, bueno, podremos obviarla. Claro. Pero en ese caso, aunque sea a tientas, el buzo debe ir haciendo una especie de croquis de cómo el tacto le permitió percibir la disposición de las cosas. Por ejemplo, a través del tacto, identificar que ahí hay un cuerpo y que 50 centímetros a la izquierda había una piedra. Eso sí lo puede hacer en un croquis.
que Ok. cerca de la extremidad cefálea había un cuchillo o un arma de fuego. Eso lo puede identificar y puede hacer un croquis. Al momento de salir, él con los conocimientos, bueno, la percepción que le dieron sus sentidos, desarrollar un croquis y podérselo entregar a su equipo de trabajo de manera que sirva para la investigación. No se pudo tomar una fotografía, no se pudo tomar un video, pero el buzo puede desarrollar un croquis para eso. Y una vez de que se haya hecho la fijación, entonces se procede al embalaje. Algunos equipos preferirán embalarlo abajo, es decir, meterlo en una bolsa para cadáveres y después extraerlo. ¿Por qué? Los cuerpos se reblandecen permaneciendo muchas horas en el agua. Entonces, si pretendemos sacarlo así con una cuerda, con las manos o algo, podría ser que se nos quede un brazo en la mano o se desprenda o algo. Entonces, aquí lo ideal sería embolsarlo y ya entonces proceder a llevarlo a la superficie. Y así. Mírate esto, Víctor. Me dice nuestro director académico, que él es reconocido en muchas partes de Centro y Sudamérica, porque él es experto en identificación humana. Me dice, yo estuve en ICITAP, en México, ayudando a los peritos en el nuevo sistema. Y me dice que, imagino que esto es en Puerto Rico, el fiscal ordena el levantamiento fuera del agua y se le toma una declaración al buzo. Por lo menos aquí creo que eso es lo que me está queriendo decir en Puerto Rico, es lo que se está haciendo. Utilizan un buzo regular, lo sacan del agua y entonces le hacen una declaración jurada al buzo como evidencia de qué fue lo que encontró y qué fue lo que encontró. Pero este procedimiento de llevar la escena del crimen debajo del agua para embalar, aquí yo no, de verdad que no lo he visto que se haga en Puerto Rico. Así que esto es sumamente interesante, esto es tremendo tema y es lo que tú dices, darle una metodología a la investigación debajo del agua. Estamos muy de acuerdo en que eso es lo que se está haciendo al día de hoy, pero también estamos de acuerdo que esto no debería de estarse haciendo así. Debería estarse empleando una metodología bien específica, un protocolo de actuación muy específico para desarrollar estas actividades en ambientes subacuáticos. De manera de que debemos dejar atrás esa parte en donde contratamos a un buzo que no tiene ni la menor idea de lo que son las ciencias forenses para extraer el material que se encuentre abajo. Sí. En este momento, para poder alcanzar ese propósito, es más fácil que a los criminalísticas que ya tienen una carrera y que ya tienen una experiencia en el ámbito de la criminalística, los formen como buzos. Eso es más rápido de alcanzar que tomar un buzo experimentado y formarlo en las ciencias forenses, porque desarrollarse en las ciencias forenses no es tan rápido como desarrollarse en el buceo. Claro. Entonces, quizás las instancias de procuración de justicia quieran tomar algunos de sus elementos jóvenes, pero con experiencia en el ámbito de la criminalística para que reciban cursos de buceo y después ya vayan a un buceo más especializado y algunas certificaciones. Hay varios organismos internacionales por ahí que ofrecen cursos muy especializados para buzos forenses. Entonces, eso sería como más rápido de alcanzar. Tremendo. Víctor, estamos, ¿verdad? Todo aquel que tenga alguna pregunta para nuestro invitado, el experto en buceo forense, Víctor Placier, este es el momento. Si tiene alguien alguna pregunta, lo puede ir haciendo. Las vamos a ir contestando. Nos quedan 8 minutos. Me dice nuestro director académico, Rubén Díaz, en Puerto Rico los buzos son de la policía
y están entrenados para búsqueda de evidencias en el agua. Ah, pues mira, eso yo no lo sabía. Aparentemente la policía tiene unos buzos, ¿verdad? Entrenados para hacer búsqueda de evidencia en el agua. Sería interesante ver algún tipo de trabajo de esto. ¿Tenemos alguna otra diapositiva, alguna otra foto, Víctor, que podamos ir viendo en lo que todo aquel que tenga preguntas, este es el momento, puede hacerlo a su mano derecha, ¿ok? Puede hacerlo a su mano derecha. Hagan sus preguntas, pueden escribir en los comentarios. Mira, la recuperación de vehículos, armas y otros objetos sumergidos. ¡Wow! Mira eso, qué interesante. Bien, estamos en la actual diapositiva. Vamos a ver. Sí, están sacando un vehículo, están levantándolo y hay 3 buzos, si no me equivoco, debajo del agua. Esa es la que estás viendo, la misma que yo veo, Víctor. Sí, la que está en azul. Sí, correcto. Azul, se ve carro blanco. ¿Cuál es la próxima? Si tenemos alguna otra. Ah, mira, ahí el agua se ve turbia, Víctor. Él está como con la mano buscando. Sí, ese es, por ejemplo, un aspecto que podemos apreciar en esta imagen, de que el agua no siempre va a estar, no va a estar limpia, no siempre va a estar como para hacer una película, ¿no? A veces tenemos que enfrentarnos a condiciones pobres de visibilidad y en ese caso, pues bueno, debe estar preparado el buzo para saber cómo responder a eso. ¿Qué va a hacer? Debe de tener siempre un as en la manga para poder resolverlo al momento. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, siguiente, donde está el informe pericial. Ah, ok. Ah, eso es bueno verlo. El último, vamos a ver si podemos verlo rapidito. El informe pericial. Ok, dictamen pericial. No todo se trata de divertirse bajo el agua. Hay que sentarse a escribir. También hay un poco de papeleo por aquí. Una excelente labor desarrollada bajo el agua, un equipo bien coordinado de investigación, tanto el soporte en tierra como los que están bajo el agua, un excelente trabajo desarrollado en el campo debe ser correctamente aterrizado en un buen informe pericial, en donde se establezcan los métodos, las técnicas, el material que se utilizó, pero además tener habilidad para desarrollar un buen informe pericial o un dictamen pericial. Si un excelente trabajo desarrollado en campo no aterriza en un excelente informe pericial, entonces estamos perdiendo muchos de los esfuerzos que hicimos al trabajar en el campo. Así que nuestros buzos forenses deberán capacitarse en un adecuado informe pericial que cumpla con el protocolo del país de que se trate. Hay cambios en los protocolos según el país, pero claro, deberá tomar un buen curso para saber desarrollar un adecuado informe pericial. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. La investigación de incidentes navieros es una actividad recurrente a la que se ve invitado en ocasiones el buzo. Tenemos siempre alguna razón para que alguien quiera investigar qué ocurrió con el hundimiento. ¿Fue a propósito? ¿Fue un accidente? ¿Fue una negligencia? Y entonces las embarcaciones suelen estarse aseguradas porque son inversiones. Entonces los propietarios de embarcaciones muchas veces aseguran su embarcación y en ese caso las aseguradoras navieras contratan a personal de buzos forenses para que hagan una investigación particular. Como una investigación independiente para la aseguradora. Sí,
Exacto. Para determinar si pagamos ese seguro, si hubo mano criminal, si hubo negligencia y determinar si pagan o no pagan el seguro. Aquí podría haber una investigación por parte de la policía y entregar un informe, pero a veces ese informe no satisface a la aseguradora porque va en contra de sus intereses. Todos sabemos perfectamente bien que las aseguradoras están buscando la más pequeña oportunidad para que, aquí fallaste en esto y por esto no te voy a pagar el seguro. Entonces, cuando el dictamen pericial oficial no es favorable a la aseguradora, pueden ellos pedir que un perito particular realice una investigación y haga otro dictamen pericial en donde se aborden, no sé, aspectos que tal vez la investigación oficial no abordó o no desarrolló adecuadamente. Y pueden contratar un equipo más profesional, más preparado, y tú dices, mira, en el informe particular, en el dictamen pericial particular, encontraron esto, que tú no supiste verlo, o desarrollaron esta técnica mejor que lo que tú lo hiciste. Y entonces ya son cosas del juicio que las aseguradoras van a tratar de poner en juego para evitar pagar ese seguro. Esto viene siendo básicamente como un nicho, que es lo que hemos estado mencionando, para esas personas que tienen estos conocimientos, certificarse y poder tener un ingreso adicional y un expertise adicional. Así que, mira, Víctor, nos queda prácticamente un minuto. Quiero darte las gracias enormemente por haber aceptado nuestra invitación de Caribbean Forensic y este servidor para que vinieras a ayudarnos, ¿verdad?, con este interesante tema. Probablemente en algún momento hagamos alguna segunda parte. Te agradezco inmensamente, ¿verdad?, que hayas puesto de tu tiempo. Si quieres, tu email está puesto en pantalla, si quieres, perfecto. Ahí está tu email en pantalla, tengo que es ascapceg@gmail.com y te encuentran en Facebook como @criminalística subacuática. ¿Estoy correcto? Es correcto. Los datos son correctos para un posible contacto futuro. Ponemos nuestro equipo y nuestras habilidades de investigación a las órdenes del público que nos está viendo para abordar todos estos temas, profundizar en el análisis de la criminalística subacuática o bien formar equipos, hacer investigaciones. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer poder compartir todo este material y estos conocimientos. Gracias por invitarme. Te agradezco un millón. El tiempo nos traicionó un poquito, pero ha sido de mucha ayuda, de mucho beneficio. Así que tienen las puertas abiertas aquí en Puerto Rico conmigo, con la institución Caribbean Forensic, y esperamos contar, ¿verdad?, contigo cuando sea necesario. Igual, si nos necesitas a nosotros, estamos en la mayor disposición de poder colaborar. Así que muchas gracias una vez más y cuídate mucho, Víctor, y estamos en contacto. ¿Ok? Gracias. Buenas tardes. Saludos. Bien. Bueno, gente, ya ustedes vieron este interesantísimo tema, las investigaciones subacuáticas. Nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero parte del material que él nos envió, yo lo voy a estar colocando en las páginas de Facebook, Fernando Fernández, investigador privado internacional, y también vamos a ver si lo podemos colocar en la página de Caribbean Forensic. Quiero recordarles que si usted quiere y desea estudiar detective privado, investigador forense o técnico de huellas dactilares y fotografía forense, usted tiene que llamar a Caribbean Forensic. Tírame el número por ahí para aquellos que no lo lograron anotar al principio del programa. Míralo por ahí, 787-751-6961. Llame ahí, con gusto la atenderemos. Y aparte quiero que sepa que si usted coge investigador forense y fotografía forense, está a mitad de camino para convertirse en buzo forense, porque lo que le faltaría sería certificarse como buzo profesional, que era el tema que estamos dando en el día de hoy. Así que esto ha sido todo por hoy, gente. Recuerde darle like y darle share y darle follow a la página de Caribbean Forensic y tanto también a mi página, Fernando Fernández, investigador privado internacional. Esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Chao.